alterados y lo podemos determinar o que se caracteriza por una adiposidad excesiva con o sin una distribución o función anormal del tejido adiposo. Ya sabemos también, esta es la típica foto de la resonancia de un paciente que tiene la misma cantidad de peso, pero vemos cómo la distribución de grasa corporal va a variar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces podemos decir que podemos tener un paciente con 150 libras, pero el que tenga más cantidad de grasa es el que va a tener mayor cantidad, va a ser obeso, ¿no? La causa de la obesidad es multifactorial y aún no se comprende completamente cómo se va a relacionar todos estos factores para que en sí el paciente tenga esta mayor cantidad de grasa corporal. Tenemos factores genéticos, ambientales, psicológicos, nutricionales y metabólicos que van a introducir esta alteración de mecanismos biológicos que mantienen la masa, la distribución y la función normal del tejido adiposo, contribuyendo hacia la obesidad. Si nos damos cuenta que todos estos factores influyen de manera metabólica la determinación de la grasa corporal, imaginemos agregar más factores, en este caso fisiopatológicos, que desarrollan otra enfermedad en algún órgano específico, cómo se involucran estos dos mecanismos y cómo van a afectar en la salud del paciente. La obesidad puede causar una enfermedad sistémica y crónica, que se va a denominar obesidad clínica, independientemente del desarrollo de otras afecciones médicas, al introducir alteraciones en funciones de todo el cuerpo y de sus órganos. Y aquí muchas veces pasa que ¿quién es primero? El huevo o la gallina. ¿Qué pasó primero? Primero el desarrollo de la grasa corporal, la afección de ciertas enfermedades, o al revés, porque hay enfermedades que también te llevan a acúmulo de grasa corporal, ¿no? Pero tenemos que entender que ya la obesidad clínica per se es cuando tenemos un impacto en un órgano específico o varios órganos específicos. Como lo mencioné, la obesidad es una entidad clínica compleja, tiene una fisiopatología compleja que va desde la parte de los mecanismos ambientales, biológicos, genéticos, y en este caso a nivel de adultos, todos los factores a nivel psicosocial, económico, que también afectan inclusive la seguridad alimentaria y qué tipo de alimentos está regulado, por ejemplo, para un consumo mucho más fácil. El mecanismo del tejido adiposo, desde este eje hambre-saciedad, cómo influyen las hormonas dentro del cuerpo para poder dar la indicación del hambre o no, y entender también que hay ciertos medicamentos, por ejemplo, que alteran estas hormonas y que van a alterar el ingesta de alimentos, así como hay fisiopatologías de enfermedades propias que van a determinar también un acúmulo mayor de grasa corporal. La fisiopatología en sí del tejido adiposo, ¿qué hace este acúmulo importante de grasa corporal en el cuerpo? ¿Qué hormonas secreta? Porque es un tejido endocrino activo, y cómo esta inflamación y estas hormonas que secreta van a afectar en el desarrollo de otras enfermedades o mi tratamiento nutricional en sí. Recientemente se lanzó este estudio de Lancet, fue hace unos meses atrás, donde ya podían dar una definición y diagnóstico sobre la obesidad clínica. Esto fue un consenso de expertos basado en evidencia científica, donde se pudo observar cómo se puede diagnosticar ya la obesidad clínica y insertaron una nueva terminología que es la obesidad preclínica. Entonces, solo viendo la imagen nos vamos a dar cuenta que no solo el IMC es un factor, es más, si lo colocan es porque todavía es como una herramienta fácil en ciertos lugares donde no se puede acceder a herramientas de composición corporal, pero en realidad, para determinar obesidad, ya vimos que es cambios, el incremento de la grasa corporal, por ende debemos hablar ya de composición corporal y técnicas de composición corporal. Y vemos que en la obesidad preclínica, como la define, se caracteriza por un estado de adiposidad excesiva con la función preservada de otros tejidos y órganos. Eso quiere decir que esta actividad endocrina del tejido adiposo no ha afectado ya órganos tipo riñón, tipo páncreas, etcétera, que por ende se mantiene en este estado preclínico. Y vemos los criterios diagnósticos desde la parte de la circunferencia abdominal y el MC, pero lo que hay que ser muy enfática es poder ver las funciones metabólicas de los otros órganos. Entonces, cuando yo estoy enfrente de un paciente obeso a nivel hospitalario, no solo me voy a fijar en el IMC, sino que tengo que ir a valorar el resto de órganos
el impacto de esta grasa corporal en el resto de órganos a ver si ya tengo una obesidad preclínica o clínica. En el caso de la obesidad clínica, ya es una enfermedad crónica y sistemática caracterizada por alteraciones en las funciones de tejidos y órganos del individuo y que va a hacer que tenga una adiposidad excesiva o normal. Miren que no siempre va a ser que tenga una grasa corporal totalmente incrementada, pero al tener una grasa corporal normal, pero que ya tenga afección de ciertos órganos que se pueden ver relacionados con esta alteración del tejido graso y su componente inflamatorio endocrino que produce citoquinas proinflamatorias, va a dar algún tipo de alteración en los órganos. Entonces podemos ver el flujograma para poder determinar si es obesidad preclínica o obesidad clínica ya, y vemos en el siguiente imagen donde está todo un cuerpo con diferentes órganos qué patologías pueden verse o desarrollarse en estos órganos por la obesidad en sí. Entonces podemos tener desde el impacto metabólico, como vemos resistencia a la insulina, síndrome metabólico, etc. Pero también podemos tener, por ejemplo, daños a nivel del sistema reproductivo, tenemos también daños a nivel del sistema renal, del sistema en el hígado, ciertas afectaciones que cuando yo ya puedo evidenciar un daño o más de un daño en estos órganos con grasa corporal incrementada o normal, ya lo puedo diagnosticar como una obesidad clínica. ¿Qué pasa a nivel hospitalario? A nivel hospitalario nos llevan pacientes ya con alteraciones de otros órganos o politraumas o algún evento agudo que muchas veces, creo que el 99%, si es algo metabólico en sí, todos le echan la culpa a la obesidad, cuando en realidad no lo es. Y en el caso de tener un evento agudo como un politrauma, un quemado, cosas que ni siquiera se relacionan con la obesidad, así mismo le echan la culpa, es que va a tener complicaciones quirúrgicas, va a tener complicaciones infecciosas, el paciente a lo que salga la terapia intensiva se tendrá que hacer una bariátrica porque tiene una obesidad mórbida, etc. Cuando tenemos que ver en sí qué es lo que yo voy a poder enfocarme a nivel hospitalario y cómo yo puedo ayudar a mi paciente. Entonces, comencemos con la valoración nutricional y aquí viene el primer punto. Siempre tengo que hacer un screening de desnutrición y un diagnóstico de nutrición si lo existiera, inclusive en el paciente obeso. Pasa mucho que la interconsulta que te hacen es para bajar de peso. En un paciente que tiene un cáncer gástrico y que tiene una obesidad grado 2, que lo quieren catalogar así a nivel de IMC, o tiene una grasa corporal incrementada, y que ha venido con 2 meses de evolución sin ingesta o con una ingesta solo de líquidos y con una pérdida de peso de más del 20%. Pero la interconsulta es por favor para bajar de peso, porque como está obeso le va a afectar el tratamiento del cáncer. Cosa que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no hacen una correcta valoración nutricional. Asimismo, pacientes obesos mórbidos que por algún motivo tienen alguna infección de partes blandas, por ejemplo, como en escaras, que ingresan al hospital por la infección de su escara, que están 1 mes y medio en el hospital con neumonías recurrentes, con infecciones recurrentes, y es que no va a curar la escara porque sigue obeso, y te consulta nutrición para bajar de peso. Y tú haces el recordatorio o una correcta valoración dietaria y él es un paciente que no ingiere ni siquiera 700 calorías al día y que va venido con una pérdida de peso severa, que nadie se pregunta si esa pérdida de peso en realidad es la grasa corporal que tanto les molesta o es la masa muscular que está haciendo evidentemente la que nos está jugando en contra, ¿no? Entonces, siempre hacer un screening, siempre hacer una correcta historia dietaria, siempre determinar si existe nutrición. La herramienta actual validada por las sociedades americanas y europeas es GLIM. Y si ustedes se dan cuenta, hay un criterio de IMC, pero no es el único. Te piden otros criterios a valorar para determinar la nutrición. Yo puedo tener un correcto IMC, pero si tengo un excesivo IMC, si es que lo queremos usar, como lo dice la herramienta. Pero si tengo una pérdida de peso severa, si tengo un cambio de la ingesta alimentaria o no hay ingesta, porque hay pacientes que te llegan con síndromes pilóricos, con disfagias, que no tienen ingesta en sí, y ya tengo un componente inflamatorio elevado, como puede ser una enfermedad aguda, un politrauma o una quemadura, evidentemente es un paciente que ya tiene nutrición, por más de tener un IMC de 45.
Si bien es cierto, como se venía estudiando antes o como la medicina lo tiene relacionado al IMC alto, solo obesidad, eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza porque no es así. Tenemos pacientes con gran cantidad de masa corporal, de grasa corporal y desnutridos. Después de esto y hacer este screening, este diagnóstico, tenemos que ir a la valoración de la composición corporal. Y como les dije, ya aquí un peso en una balanza regular y un tallímetro no nos sirve, ¿verdad? Tenemos que ya evaluar compartimentos corporales. Y en este caso tenemos desde la bioimpedancia o también la parte de la antropometría, aunque es un poco difícil en un paciente ya obeso hospitalario, porque dependiendo del diagnóstico de su ingreso vamos a tener ciertas dificultades. Si es inmovilidad o algún tipo de fractura, etcétera, muchas veces la antropometría nos queda muy en desventaja, ¿no? Pero siempre tratar de buscar una manera de tener una composición corporal. Así no tenga una herramienta tan sofisticada, por ejemplo, yo trabajo en un hospital público donde no tenemos herramientas para valoración de compartimentos corporales, pero actualmente está validada la circunferencia de pantorrilla como método para determinar si hay riesgo o si hay pérdida de masa muscular. Y hay estudios donde ya hay el factor de conversión para pacientes obesos, según el IMC, para disminuir y restar esa cantidad de tejido graso y poder determinar o por lo menos tener una idea de cómo estaría esa masa muscular en este tipo de pacientes y tener una valoración por ahí de un compartimento, ¿no? Que a nivel hospitalario la masa muscular es la más importante, la que nos va a ayudar a tener un mejor resultado a nivel hospitalario. Y de ahí vamos a tener que hacer sí o sí, en todos los pacientes hospitalizados, pero un paciente obeso es como obligatorio hacer un screening y tratar de diagnosticar si es que existe sarcopenia. ¿Cómo se hace esto? Tenemos herramientas sencillas. Primero, que es la obesidad sarcopénica, es cuando tenemos una excesiva acumulación de grasa, pero tenemos menos cantidad de músculo, que va a impactar a los tres criterios de sarcopenia, ¿no? Disminución de cantidad, de calidad y de funcionabilidad del músculo. Muchas veces se nos hace difícil determinar desde cantidad porque no tenemos la composición corporal, pero como les dije, tenemos esta herramienta validada de circunferencia de pantorrilla para tener una idea o una intuición. Pero de ahí tenemos que valorar calidad y funcionabilidad. Por lo menos para tener dos criterios, tenemos herramientas para valorar riesgo y funcionabilidad. Riesgo, tenemos un screening rápido, sencillo, que es el SARC-F, para poder ver si un paciente tiene riesgo o no de desarrollar sarcopenia. Miren que son 5 preguntas sencillas, ojo que se pueden adaptar, porque me pasa mucho a nivel hospitalario con los internos que llegan, que no saben cómo abordar las preguntas, porque crees que tienes que hacerlo literalmente como está en el screening. Pero hay pacientes que viven en hospicios, hay pacientes que están encamados siempre y que no les puedo hacer todas las preguntas porque por default ya voy a tener un riesgo, ¿verdad? O pacientes que necesitan dependencia siempre porque tienen una discapacidad, etcétera, o son adultos mayores, por lo que yo tengo que adaptar el screening a la realidad del paciente para poder determinar un riesgo. Y tenemos también la funcionabilidad con herramientas prácticas como es el dinamómetro para poder determinar la fuerza de agarre. Ahora, no sé si ya hay personas que están internados, pero cuando ustedes llegan a un hospital, no todos los pacientes van a poder tener la parte neurológica 15-15, no todos los pacientes van a tener la parte funcional 5 de 5. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades previas que ya llevan a una atrofia muscular. No todos los pacientes van a tener esta habilidad de poder hacer correctamente la técnica para la medición del dinamómetro manual y poder tener una correcta lectura, que muchas veces nos dificulta para poder hacer una correcta valoración de la fuerza muscular. Entonces, para eso se han creado dinamómetros adaptables que son de fácil manejo. Por ejemplo, yo trabajo en terapia intensiva y muchas veces el paciente no está 100% consciente para yo explicarle la técnica de cómo tiene que hacer, pero sí me puede entender una pregunta sencilla, es como le pongo el dinamómetro manual y por favor apriétame la mano lo más duro que puedas. O como salúdame y después damos el dinamómetro para poder entender y dar una lectura mucho más aproximada hasta que el paciente ya pueda llegar a hacer correctamente la técnica. Como estas dos variables que son de muy bajos recursos, en realidad son muy accesibles en todas las unidades, lo podemos hacer inclusive en prevención primaria,
pudiéramos detectar mucho más rápido y así enfocar nuestro tratamiento del paciente obeso hospitalario. La intervención nutricional. Y aquí, ya teniendo un correcto diagnóstico, sabiendo que mi paciente tiene desnutrición, aunque tenga un IMC de 45, sabiendo que tiene sarcopenia ya, tengo que dirigir hacia dónde voy a tratar. Será más importante hacerlo bajar de peso, porque es lo que todo el equipo médico quiere, o será más importante tratar de mantener la masa muscular, evitar ciertas complicaciones, vigilar la ingesta de mi paciente, asegurar nutrientes que me van a ayudar a la recuperación hospitalaria de mi paciente para poder tener un éxito en su tratamiento. Miren la diferencia de criterios y objetivos que vamos a tener en estas dos vías de tratamiento. La mayoría de veces a mí me han tocado pacientes mórbidos que no han caminado en años y llegan por complicaciones a la terapia intensiva y todos en consenso, todos los intensivistas, no es que termina el tratamiento y lo derivamos a un cirujano bariátrico para que se le haga una cirugía bariátrica. Cuando el paciente en la estancia de la terapia en un mes va a perder más del 50% o más del 20% de su peso corporal, que será más la masa muscular que va a ser perdida solo por tener un evento agudo. Y va a tener un montón de deficiencias por no aportar tanta cantidad de nutrientes. Entonces, ¿cómo yo puedo dirigir este tratamiento solo pensando que vamos a tener una cirugía bariátrica después? O peor aún, muchas veces pasa en unidades donde no hay equipos de soporte nutricional, donde el paciente obeso no se lo nutre. Simplemente porque tiene reservas, porque es gordito, puede aguantar y no se da un correcto soporte nutricional desde el día 1 que debería iniciar el paciente, más que nada un trauma agudo. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí? Evitar esta pérdida o por lo menos frenar la pérdida de la masa muscular. Si ya le diagnostiqué que es poca y sé que con el acúmulo de la inflamación que tiene y con el evento que lo llevó al hospital va a hacer que pierda de peso, y ese peso que va a perder en mayor porcentaje es masa muscular, tengo que evitar esa pérdida de masa muscular. Si ustedes hacen una correcta screen dietario, una correcta anamnesis, se van a dar cuenta que simplemente por llegar al hospital y comer la comida del hospital ya hay un cambio radical en la ingesta. Ya hay una disminución importantísima de las calorías que él comía antes de su ingreso. Por ende, ya va a tener un factor que predispone a la pérdida de peso. Y en este caso, que va a ser relacionado a la masa muscular. No se indica pérdida de peso en el paciente hospitalizado obeso. Eso es una mala práctica. Todavía existen equipos de salud donde lo indican y no debería hacerse una pérdida de peso en el paciente hospitalizado. Sale después y se ven herramientas para mejorar la composición corporal, perfecto, incluyendo después la fase de recuperación de esa enfermedad. Pero dentro del hospital no debería haber ninguna dieta para bajar de peso, específicamente para el paciente obeso. No dietas hipocalóricas o hipograsas, que asimismo es las que siempre van indicadas, donde generalmente ni siquiera tienen una buena distribución del plato y el paciente también tiene un bajo aporte proteico por esas dietas y disminuimos la parte de la masa muscular. Asegurar el aporte proteico de mi paciente. En el caso del obeso crítico, como les dije, o un obeso que sale de la UCI en recuperación, tenemos que tratar de llegar a 2 a 2.5 gramos por kilogramo de peso ideal al día de proteína, y con una dieta hipocalórica, con 3 tiempos disque completos y solo una manzana y una pera como colación, jamás vamos a llegar a esa cantidad de proteínas que asegura el paciente. Movilización temprana, eso sí, es una herramienta que nos ayuda a evitar la pérdida de masa muscular, que ustedes dirán como nutrición cómo está esto relacionado, pero como equipo de salud trabajamos en conjunto y yo sí puedo sugerir que mi paciente por favor tenga terapia física lo más rápido posible para asegurar que el aporte proteico que yo le estoy dando también se vaya utilizando, ¿no? Y recuperar la deficiencia de micronutrientes que pude tener antes o durante su estancia hospitalaria o dentro del evento agudo. Actualmente, con este boom de las cirugías bariátricas, nos llegan muchos pacientes con bariátricas como antecedentes a la terapia intensiva o al nivel de hospitalización, porque nadie está libre, por ejemplo, de salir y que se fracture algo porque se cayó.
o que tenga algún evento agudo, un accidente, etcétera, ¿no? Entonces, todos podemos ingresar al hospital, incluyendo con un antecedente de bariátrica, y son pacientes que llegan con muchas deficiencias y no han tenido un buen tratamiento, y dentro de la estancia hospitalaria vamos a tener complicaciones dentro de su enfermedad o otras complicaciones simplemente por estas deficiencias que no se ven como que consideradas, porque como es obeso no le des nada. Y que se quede ahí hasta que esté extubado y pueda comenzar a comer solo liquiditos, o démosle ahí lo mínimo que se pueda porque tiene que bajar de peso. En el monitoreo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, evitar complicaciones por desnutrición. Y sí, la palabra está correcta, desnutrición, porque el paciente obeso puede tener desnutrición, ya lo vimos. Y que también están relacionados con su masa corporal incrementada, con su grasa corporal incrementada. Como cuáles, úlceras por presión, que son muy comunes en el paciente obeso, infecciones de las heridas quirúrgicas, por ejemplo, en pacientes obesos con algún tipo de cirugía intestinal, etc. Las infecciones por el tejido graso abundante, que muchas veces no pueden tener una correcta limpieza y se dan por también asociadas a la desnutrición del paciente. Ver si hay necesidad de modificaciones de texturas. Porque cuando tenemos un paciente obeso ya que va hacia el obeso mórbido, son pacientes que van a tener problemas respiratorios, que son una de las primeras complicaciones que vamos a ver a nivel hospitalario y también a nivel de terapia intensiva. Entonces muchas veces los pacientes no van a poder consumir los alimentos de manera completa por esta insuficiencia respiratoria. Pero ¿qué pasa? Y vuelve a lo mismo, pero no importa, es que es obeso, no le deje comer, esperemos a que pase el evento, coloquemos una ventilación mecánica no invasiva, etcétera, pero no importa, no le deje comer, y eso no es así. Tengo que ver si el paciente requiere una modificación de texturas, porque recordemos que lo importante es evitar la pérdida de masa muscular y asegurar la parte proteica. Si no come, ¿cómo voy a cumplir el objetivo? Si tengo que modificar texturas para cumplir el objetivo, sería lo ideal. El control metabólico en sí, desde la parte de los exámenes bioquímicos o las complicaciones que tenía el paciente con otros órganos afectados por su grasa corporal incrementada, e individualizar recomendaciones nutricionales al alta hospitalaria. Porque de nada sirve hacer el mejor control o el mejor soporte a nivel intrahospitalario cuando mis recomendaciones al alta de mi paciente van a ser otra vez las dietas totalmente restrictivas. De nada sirve. Es más, tratar de trabajar con un equipo médico que entienda que no existen estas dietas restrictivas para que el paciente baje de peso en su casa y evite regresar a la unidad hospitalaria. ¿Por qué? Porque viene de un proceso en el cual su cuerpo tuvo un estrés, donde la pérdida de masa muscular estuvo presente más que la grasa, y cuando llegue y se vaya de alta a su casa, con el miedo de que pueda regresar al hospital, lo que va a hacer es restringir todo y va a generar todavía más pérdida de masa muscular. Y sí regresan, pero regresan porque siguen desnutridos. Regresan porque se vuelven a infectar por neumonías por falta de tener un correcto sistema inmune por la desnutrición y por las pocas ingestas, por las dietas restrictivas que tienen. Entonces, generalmente en la atención hospitalaria, muchos de ustedes son los que vayan a dar las recomendaciones del ALTA, porque son una de las actividades de aprendizaje a nivel de internado de nutrición. Entonces, tenemos que entender que esta lista de permitidos no permitidos no va a individualizar al paciente, porque no es lo mismo que haya ingresado un paciente con una complicación quirúrgica a que haya ingresado con una neumonía o con una úlcera sacra. Es totalmente diferente. Por ende, hacer la individualización y evitar las restricciones masivas para yo poder asegurarme esta recuperación de masa muscular y siempre tener en cuenta la parte del factor de la movilidad. El encamado completo, el obeso mórbido completo. No, es que ¿cómo le voy a dar recomendaciones de actividad física? Claro que puede. Con una dirección específica de cómo hacer movimientos aislados a nivel de encama. Y poco a poco voy a ir recuperando un poco más su movilidad hasta poder viendo cómo desarrolla la movilidad del paciente. Eso creo que sí, listo. Ahí abordamos de manera integral cómo vamos a tratar un paciente.